De los datos a la noticia. Gladys en Éxitos. En esta primera hora tengo a Pedro Pablo Peñalosa, periodista especializado en la fuente política electoral y bueno, de hecho le lleva el pulso a todo lo que ha sido este proceso de cara a las presidenciales del 28 de julio. Con él hoy nuevamente hablamos y para revisar lo que es el tarjetón electoral, el diseño del tarjetón, cómo quedó, y permíteme un segundo, Pedro Pablo, que lea brevemente esta información del Nacional. Entre otros medios destacan lo que ha sido pues la última acción del CNE de publicar el tarjetón electoral que se va a utilizar en las elecciones presidenciales del 28 y con el que los venezolanos escogeremos el próximo presidente de Venezuela. La boleta electoral será la guía visual que tendrán los electores de las máquinas de votación y muestra la posición de los candidatos y partidos políticos. Y así pues, por ejemplo, que este medio, entre otras, describe cómo están ubicados los candidatos, comentando acá, por ejemplo, que la tarjeta del Partido Socialista Unido de Venezuela se ubicó arriba y a la izquierda, seguido de 11 tarjetas de las organizaciones aliadas que postulan al candidato a la reelección, Nicolás Maduro. Eso lo van a ver en la fila superior completamente tomada para los partidos que apoyan a Maduro, y luego la tarjeta de la Mesa de la Unidad Democrática con la foto de Edmundo González Urrutia se ubica en el segundo renglón de la quinta columna arriba y al centro, y la de Un Nuevo Tiempo, que representa al candidato de la unidad, quedó en la séptima columna, tercer renglón. Las tarjetas de MPV y Fuerza Vecinal se ubicaron arriba y abajo de la correspondiente a Un Nuevo Tiempo. Al lado de la tarjeta de la MUD se ubicó la de Voluntad Popular, que representa a Daniel Ceballos, y justo debajo, en el tercer renglón, su organización aliada Arepa. Y en las últimas tres filas del mismo renglón se encuentran Antonio Ecarri con los partidos Ecológico de Venezuela, Min Unidad y Alianza Lápiz, mientras que debajo de ellas están sus aliados de Cambiemos y Avanzada Progresista. Y en cuanto a otros candidatos como Benjamín Rauseo con su partido Conde, se ubicó en la cuarta casilla del tercer renglón. Enrique Márquez con Centrados quedó debajo de la tarjeta de la MU. Dicho todo esto, un poco para que se ubiquen, si es que se logran ubicar con esta información, con esta descripción sin ver el tarjetón, seguramente algunos ya lo han visto, pero bueno, con Pedro Pablo justamente queremos revisar estas posiciones, ¿no? Y desde el punto de vista de lo que va a representar para algunos electores, confusión o no, sobre la búsqueda de su candidato. Pedro, ¿cómo estás? Buenas tardes y bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Un placer. Gracias, Pedro. Porque, bueno, cuando vi el tarjetón, la verdad es que lo primero que uno observa es a Maduro, ¿no? En esa fila superior y incluso en la segunda, a la izquierda, se le ve también. Cuesta ubicar a Edmundo González. Y la foto de Edmundo González incluso no se asemeja tanto a quien es hoy el candidato de la oposición, ¿no? Como la gente lo ubica. Bueno, yo lo que destacaría el tarjetón es, primero, que en evidencia la cantidad de partidos que han sido intervenidos judicialmente. Porque incluso la tarjeta de Primera Justicia, que ha sido la última, que fue arrebatada a sus legítimos dueños, a sus legítimos dirigentes, aparece ahora ahí con la foto del señor Brito. Y bueno, los otros partidos, incluso partidos no solamente de la oposición, partidos que han formado parte o forman parte del pueblo patriótico, también intervenidos judicialmente, aparecen con la foto de Maduro. Entonces, lo primero que destacaría es eso, que tú te das cuenta, bueno, la cantidad de partidos que han sido intervenidos judicialmente, cuyas autoridades fueron impuestas por el Tribunal Supremo de Justicia y ahora aparecen o apoyando a Maduro o apoyando a candidatos que no, digamos, a distintos del Edmundo González Urrutia, ¿no? Que es el candidato de la unidad. Ese es el primer punto. El segundo punto, que ya ha sido un problema en el pasado, es, por ejemplo, el caso de la tarjeta Min Unidad, que es un partido que nadie sabe dónde está, ni quiénes son sus dirigentes, ni importa por ninguna parte, pero lo utilizan, la tarjeta, mi unidad, mucha gente se ha confundido y la marca creyendo que está votando por la unidad y está votando por otra cosa, y son votos que se pierden. En el pasado, la oposición ha tenido que hacer campaña para explicar y repetir siempre que esa tarjeta que aparece con mi unidad no es la tarjeta de la unidad, no es la tarjeta que ya al final se identifica con la manito, ¿no? Entonces hay esa tarjeta de mi unidad y hay otra que también tiene la palabra unidad apoyando a Brito, la mi unidad aparece apoyando a Ecarri, pero como digo, el pasado han sido simplemente una especie de trampa cazabobos, es decir, o caza de desinformados, para no ser tan fuerte,
bueno, que tú crees, me ha pasado a mí gente que se me ha acercado para decirme, esta es la tarjeta de la unidad, digo, no, dice mi unidad y la ponen ahí para confundir, pero es una tarjeta de la mesa de la unidad, que es la tarjeta de la oposición, ¿no? Bueno, pero lo que tú señalas, sí, perdón. No, continúa, por favor, continúa. Sí, no, y que al final, estos mismos hechos, tú decías, bueno, hay 3 tarjetas que están con el Mundo González Urrutia, la tarjeta de la unidad, la tarjeta de Un Nuevo Tiempo y la tarjeta del Movimiento por Venezuela. Bueno, pudieran ser más, pero están todas intervenidas, o sea, porque tú ves la tarjeta de Voluntad Popular intervenida judicialmente, Primera Justicia intervenida judicialmente, Acción Democrática intervenida judicialmente, etcétera, etcétera. COPEI lo mismo, o sea, es una larga lista. Por eso decía que el reflejo de, bueno, cómo vía TCJ se ha ido, bueno, alterando y golpeando ese ecosistema de partidos. Y por último, que destacaría, bueno, que aparece la tarjeta de la unidad que les hemos estado mencionando, pero que está amenazada. La pregunta es, ¿seguirá estando allí? ¿Seguirá siendo, digamos, el mecanismo, el canal para que se exprese la oposición? A día de hoy sí, está allí en el tarjetón, pero además está activa, pero una tarjeta que sigue estando amenazada con acciones del Tribunal Supremo de Justicia. Sí, bueno, de hecho, cuando abrí el tarjetón, a mí me costó ubicar, ¿no?, a Edmundo González, porque además, como te comentaba, la foto, la verdad es que no es tan parecida, por lo menos a lo que uno ubica hoy del candidato de oposición. Cuesta, con lo cual entonces me imagino que la oposición, la dirigencia opositora va a tener que hacer mucha campaña de aquí al 28 de julio para explicar bien dónde está ubicado en este caso el candidato de oposición, y a las personas mayores definitivamente tratar de llevarlas a los centros de votación, claro, y asistirlas en el voto, porque si no... Totalmente, es que te puedo decir que en el pasado ha ocurrido con la tarjeta de ninguna unidad, o sea, la ponen ahí para confundir. O sea, al final pasa que cuando uno ve, digamos, hay una cantidad de acciones que se van tomando y que de alguna manera buscan ir mordiendo, ¿no? Yo te doy pequeños golpes para ir restándote votos, ¿no? O sea, hay acciones que son, bueno, flagrantes, tremendas, ¿no? Con un impacto muy relevante, como una inhabilitación, por ejemplo, ¿verdad? Pero hay casos como lo que acabo de decir, bueno, yo te quito una tarjeta, por ejemplo, la de Primera Justicia, estaba en el limbo, a última hora la intervienen, y entonces... Ya aparece, Carly. Perdón, Brito. Pero bueno, ¿qué buscas tú? Bueno, busca confundir, ahí te quito unos votos, así como te quito unos votos cuando pongo trabas en la actualización del registro electoral, cuando impido que, o pongo obstáculos para que la gente pueda registrarse en el exterior, tomando en cuenta además la diáspora venezolana en estos momentos. Bueno, entonces hago eso, hago esto con la tarjeta, intervengo por aquí, me explico. Es una manera que te voy, y lo que tú dices, claro, eso obliga, además en este contexto, a tener que invertir tiempo, recursos, en decir a la gente, no solamente, bueno, cómo votar, sino cómo no hacerlo. O sea, no te confundas, no pongas el dedo donde no es, porque vas a terminar entonces favoreciendo un candidato que no es el que tú quieres apoyar. Entonces, es todo ese trabajo, pero como te digo, tú ves todas esas acciones, que sí, hay cosas que, bueno, generan mucho ruido, la inhabilitación número 1, que genera todos los cuestionamientos, condenas internacionales, pero luego hay este tipo de acciones pequeñas, ¿no?, que así mismo te voy quitando, te muerdo aquí, te muerdo allá, como restando. Entonces, bueno, aquí como hago, bueno, tú votas por mi unidad, te confunden, no es el que tú quieres, entonces, bueno, por ahí se van unos votos, ha ocurrido, o sea, esto no es una especulación, no es que estamos, no, sino que es una práctica, más bien ya que se ha hecho constante, recurrente, y eso obliga a la oposición a tener que entonces, como digo, invertir tiempo y recursos que no abundan, bueno, en decir a la gente cuidado. Para explicar. Claro, igualmente la gente que toda su vida ha votado en la tarjeta de Acción Democrática y va con la intención de apoyar a la unidad y ver la tarjeta, entonces, bueno, también tú vas buscando que, bueno, que AD no está en la unidad. No está porque el TCJ dijo que no y el TCJ se lo dio a otra persona. Entonces, bueno, ok, entonces, pues te digo que son maneras pequeñitas, entre comillas, de ir, bueno, buscando restarte, morderte votos aquí y allá. Y bueno, en el caso del tarjeta es lo mismo, y como digo, ni siquiera es, o sea, solamente los partidos de oposición, sino bueno, ya hemos visto el reclamo de los partidos del mismo chavismo, que también han cuestionado, han denunciado estas acciones, y bueno, eso es lo que ha hecho que, bueno, esas tarjetas se mantengan todavía por esa vía del TCJ dentro de la alianza de Maduro, en lugar de tener candidato propio o haber hecho, digamos, haber postulado o haberse sumado a otra candidatura. Claro. Pero ahí simplemente, bueno, nada, una decisión del tribunal hace que se mantengan ahí todos a la fuerza con Maduro, ¿no?
Ujú. Claro, pero igual te pregunto ya para ir terminando, Pedro Pablo, ¿cuánto realmente puede restar, por ejemplo, del voto el tarjetón, ¿no? Lo que acabas de decir, por ejemplo, que alguno se confunde y vote, señale una tarjeta que no corresponde a en este caso, el liderazgo al candidato de oposición. ¿Cuánto en procesos anteriores ha correspondido en porcentaje? Bueno, fíjate Sí que tienes ese dato. En elecciones, o sea, cuando las elecciones, la del 2015, por ejemplo, hubo una campaña muy fuerte para informar a la gente que la tarjeta de la unidad, la tarjeta de la manito, recordarán, de hecho, digamos, fue bastante, el jingle que utilizaron al final fue bastante pegajoso y sirvió, digamos, para evitar esa confusión, pero es porque había esa preocupación. Ya en las elecciones últimas regionales también se ha dado un número de votos muy importantes para la tarjeta de mi unidad, en este caso de decenas de miles de votos, que claramente, bueno, como te digo, forma parte de esa confusión, ciertamente. Un escenario si se presenta un escenario reñido, bueno, cada voto cuenta. Es verdad. Esa visión de que yo te quito aquí, te quito allá, y entonces, bueno, en el exterior no se puede registrar todo lo que se puede registrar, y también aquí dentro, y no se da prórroga para la actualización del registro, y hay una cantidad de trabajo, bueno, o sea, que tú vas a ir y en una elección, en un escenario reñido, ¿no? Más ejemplo que digan las encuestas ahora, lo que la gente pueda, digamos, puede en este momento estar estimando, pero si se da esa hipótesis, pues de un escenario reñido, bueno, esos votos te restan y te complican una elección, ¿no? Y porque sobre todo lo que digo, no es que la gente está votando, bueno, con conciencia y claridad, sino que lo hace, bueno, confundido. Entonces, bueno, por eso es la importancia de la campaña, que estas cosas ocurran y teniendo que aumentar entonces la información. Como digo, no abunda el tiempo ni los recursos para hacerlo, pero van a tener que destinarlo a este fin, porque si no, bueno, se te va un número de votos que pueden ser, ojo, como te digo, decenas de miles de votos que se te van por ahí, que es un escenario reñido, insisto, bueno, pesa. Total, una ventaja importante. Bueno, de repente eso puede mitigarse, puede ser menor, pero bueno, si se da una elección realmente competida, reñida, todas esas triquiñuelas que buscan restar, bueno, tienen una consecuencia y tienen un impacto, ¿no? Sí, definitivamente, Pedro Pablo, te agradezco mucho por haber estado con nosotros una vez más. Seguiremos revisando, por supuesto, cada acción por parte del Poder Electoral. En este caso fue la publicación ya del tarjetón electoral, que la gente lo comience a evaluar, a aprender literalmente, a memorizar. Igual está el otro factor que no hablamos, que es el de las máquinas, que por más que sea, bueno, como es un proceso pues no manual, algunas personas se abruman, ¿no? Dentro del tiempo que se establece, en el momento que se activa la máquina para votar, y eso también es un factor que incide. Sumado a esto también, como bien dices tú, puede representar, en este caso, menos votos para la oposición con el candidato Edmundo González. Así que a buscar el tarjetón y de aquí al 28 también hacer la parte que corresponde cada quien como elector, de familiarizarse, aprendérselo literalmente y llegar, bueno, en el caso que sea necesario, asistido para no cometer errores en ese momento de ejercer el derecho del voto. Pero Pablo, te agradezco mucho. Sí, no, gracias a ti. Y bueno, fíjate que en el 2021 el voto de mi unidad fue 293,000 votos. Fíjate, en las elecciones del 21. Entonces, fíjate el impacto que puede tener, ¿no? Wow, mucho. Te agradezco ese dato también, y para cerrar, lo cual nos invita aún más a, por supuesto, también asumir la responsabilidad de hacer lo que nos corresponde, también de buscar esa información, no solamente esperar que te la manden, que te llegue, que te digan, no, sino que comenzar ya de una vez a indagar, a aprender, a informarse y a familiarizarse, en este caso, con el tarjetón electoral para el 28. Gracias una vez más, periodista especializado de la Fuente Política, Pedro Pablo, a quien siempre consultamos sobre estos temas, y bueno, hoy del tarjetón electoral. 1:46, vamos con música, es un tema nacional y en breve regresaremos. Gladys en Éxitos hasta las 3.